Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Handy Keram. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En una declaración inesperada que ha conmocionado a sus seguidores y a los medios de comunicación, Hande Erçel reveló que no asistirá al funeral de un ser querido cercano. La actriz, conocida por su participación en series como Love is in the Air, Senkal Kapm, expresó que no podía ver a la persona fallecida de esa manera, lo que dejó una fuerte impresión en aquellos que seguían de cerca su vida personal. La noticia de la muerte de la persona en cuestión había sido un duro golpe para Hande Erçel, quien había mantenido una relación muy cercana con él. Sin embargo, la decisión de no asistir al funeral fue motivada por sus propios sentimientos y la manera en que procesa el dolor. No quiero recordarlo de esa manera, no quiero verlo así. Es algo que me afecta profundamente, fueron las palabras de Hande, quienes, al ser compartidas en sus redes sociales, hicieron que muchos de sus seguidores se solidarizaran con ella. El dolor personal de Hande Erçel. Aunque Hande siempre ha sido conocida por su fortaleza y su profesionalismo, esta revelación muestra una faceta más vulnerable de la actriz. La decisión de no asistir al funeral refleja la lucha interna que muchas personas enfrentan al tratar de superar la pérdida de un ser querido. Hande Erçel ha hablado anteriormente sobre cómo manejar las emociones y cómo, en algunos casos, la mejor manera de lidiar con el dolor es tomar distancia de ciertos momentos o situaciones que resultan demasiado dolorosos de afrontar. A través de esta declaración, Hande demuestra que, aunque esté rodeada de seguidores y luces brillantes de la fama, sigue siendo una persona que atraviesa procesos emocionales como cualquier otro ser humano. La muestra de vulnerabilidad de la actriz ha resonado profundamente entre sus fans, quienes no han dudado en mostrar su apoyo y comprensión en este momento difícil. La respuesta de los seguidores y medios de comunicación. La reacción ante las palabras de Hande Erçel fue inmediata. Sus seguidores en las redes sociales inundaron sus cuentas de mensajes de apoyo, expresando su empatía por su decisión y ofreciéndole palabras de consuelo. Es completamente comprensible, Hande. Todos enfrentamos el dolor de manera diferente, escribió un seguidor en su Instagram, mientras que otros se hicieron eco de sus palabras, manifestando lo importante que es honrar las emociones de cada persona en momentos tan sensibles. Por otro lado, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, discutiendo las complejidades emocionales que surgen cuando se enfrenta la muerte de un ser querido, especialmente cuando se está en el ojo público. Los expertos en salud mental han mencionado que respetar los propios sentimientos y tomar decisiones que ayuden a cada individuo a sanar es crucial, incluso si eso significa no seguir las normas sociales tradicionales. Una faceta más humana de Hande Erçel. En un mundo donde las celebridades son constantemente admiradas y seguidas, Hande Erçel ha mostrado una faceta mucho más humana de lo que muchos podrían haber imaginado. Su valentía al compartir una decisión tan personal demuestra que, aunque su vida esté expuesta ante los ojos de miles, sigue siendo una mujer que valora su salud emocional y su bienestar por encima de las expectativas sociales. Este tipo de transparencia también puede ser una fuente de inspiración para muchas personas que atraviesan situaciones similares. En una época en la que muchas personas sienten presión por cumplir con los estándares establecidos, ver a una figura pública como Hande tomando decisiones valientes para su salud emocional puede servir como ejemplo de que no hay una sola forma correcta de manejar el dolor. Conclusión: un acto de valentía y autocuidado. La decisión de Hande Erçel de no asistir al funeral de su ser querido es, sin lugar a dudas, un acto de autocuidado y valentía. La actriz ha demostrado que poner sus propios sentimientos primero, incluso en momentos de dolor, es una elección válida y poderosa. A través de su honestidad, ha abierto una conversación más amplia sobre cómo las personas, sin importar su estatus, enfrentan el duelo y la pérdida de manera personal y única. Este gesto no solo la hace más cercana a sus seguidores, sino que también la humaniza, mostrándonos que, detrás de la fama, Hande Erçel es una mujer que vive las mismas emociones y desafíos que cualquier otra persona. En momentos de tristeza y pérdida,
lo más importante es encontrar la paz interior y rodearse de quienes te entienden y te apoyan, algo que, sin duda, Hande está buscando en este difícil momento. El dolor y la pérdida son sentimientos que no distinguen entre fama y anonimato, y Hande Erçel lo ha demostrado con su reciente declaración. La actriz, que ha sido un referente para muchos debido a su profesionalismo y simpatía, ha mostrado que, como cualquier ser humano, atraviesa momentos de vulnerabilidad. Su elección de no asistir al funeral ha generado un sinfín de reacciones tanto en los medios como entre sus seguidores, quienes han visto en ella no solo a una estrella, sino a una persona real con emociones profundas y complejas. La decisión de no asistir al funeral fue una manifestación de su forma de lidiar con el duelo. En muchas culturas, la presencia en los funerales es vista como una forma de mostrar respeto y apoyo a la familia del fallecido. Sin embargo, cada individuo tiene su propio modo de lidiar con la pérdida, y en el caso de Hande, la opción de mantenerse alejada de ese entorno tan doloroso fue su manera de preservar su bienestar emocional. Un acto de autocuidado en medio de la adversidad. La gente tiende a pensar que las celebridades, debido a su estatus público, deben cumplir con ciertos códigos sociales, como asistir a eventos funerarios y mostrar una fachada de fortaleza en todo momento. Pero Hande Erçel ha dejado claro que no está dispuesta a seguir esos patrones si eso significa poner en riesgo su salud mental. En una entrevista posterior, la actriz explicó que lo más importante para ella en ese momento fue reconocer sus propios límites emocionales. Este es mi proceso de duelo, y necesito atravesarlo a mi manera, comentó, reafirmando que el autocuidado no es egoísmo, sino una necesidad básica para sanar. Este tipo de actitudes y decisiones pueden resultar reveladoras, no solo para el público, sino también para otros artistas que tal vez se sientan presionados a seguir la corriente. Hande se ha convertido, sin quererlo, en un símbolo de cómo es importante cuidar de uno mismo, incluso cuando se está bajo el foco de la atención pública. La empatía de sus seguidores se ha manifestado en una serie de mensajes de apoyo en sus redes sociales, muchos de los cuales han expresado su gratitud por su transparencia emocional. La importancia de la privacidad en tiempos de crisis. El momento de la pérdida es una etapa profundamente privada y personal, y por ello Hande Erçel también ha querido mantener su duelo dentro del ámbito íntimo de su círculo cercano. Si bien las figuras públicas enfrentan una exposición constante, Hande ha enfatizado la importancia de respetar la privacidad en momentos tan difíciles. En un mundo en el que los medios de comunicación y las redes sociales a menudo invaden la vida privada de las celebridades, Hande ha sabido poner límites y proteger su espacio personal en medio del dolor. El papel de la familia y los amigos en el proceso de duelo. A pesar de su decisión de no asistir al funeral, Hande Erçel no se ha quedado sola en este proceso. La familia y amigos cercanos de la actriz han sido su mayor apoyo durante este tiempo. En particular, su hermana Gamze y su círculo de amigos más íntimos han estado a su lado, brindándole el espacio y el cariño necesarios para atravesar este difícil momento. Mis amigos y mi familia son los que realmente me entienden. Ellos me han ayudado a sobrellevar esta carga emocional, compartió Hande en una de sus publicaciones en Instagram, agradeciendo a quienes han estado allí para ella. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.